Hola, bienvenido de nuevo al curso de Arya Nagarjuna y todavía estamos a la mitad del capítulo 10, que es un análisis del fuego y la leña. Y esto se supone que aclararía si quien está viendo está ahí antes de lo que está viendo y sobre todo antes de lo que ve, o si alguien está viendo, viene después o si llegan al mismo tiempo. ¿Es acaso posible que estemos viendo cosas de la forma en la que creemos que son? Y si no estás viendo las cosas de la forma en la que crees que las estás viendo, entonces tarde o temprano te metes en problemas. Comienzas a pelear con tu esposo o haces cosas que no tienen sentido para que sucedan las cosas. Como, no sé, en tus negocios, llevas a cabo acciones que no producen el resultado que querías, pero no entiendes la pregunta de que si el observador está viendo algo antes de que ese algo esté presente o si ese algo está ahí primero y luego la persona lo ve después. Por supuesto que aplica al Buda de la medicina. Si estás diciendo un mantra, ¿cuál es el lapso entre tú y el mantra? Tú estás primero y luego dices el mantra, pero ¿cómo puedes estar primero si tú eres el practicante del mantra, pero aún no lo has dicho? Entonces, en realidad, el mantra debería ser primero y luego la persona que lo dice debería estar después. Pero entonces el mantra no puede decir por sí solo y se vuelve confuso. Y si te resulta confuso, estás en el camino correcto. Y si no te es confuso, entonces estás en el camino equivocado. Si te parece confuso, entonces estás acudiendo a tu forma normal de ver las cosas, que según el budismo siempre está equivocado. Siempre estás equivocado. Tu opinión sobre el mantra es primero, o si quien recita el mantra es primero, o cómo funciona el mantra. Si crees que sabes, entonces probablemente estás cometiendo un error. Y luego, cuando dices los mantras, no son tan efectivos, no son tan poderosos. Es mucho más poderoso si comprendes realmente cómo funciona y es como la relación entre la madre y el fuego, leña y fuego. Así que estamos a la mitad de nuestro análisis de la leña y el fuego. Aquí vamos. Vamos al verso número 8, que dice: esta es una pregunta de Arya Nagarjuna. El caso es que tenemos fuego que está dependiendo de la leña. O el caso es que tenemos madera que depende de su identidad. Leña que depende de su identidad para el fuego. Entonces el fuego tendría que llegar primero, porque no pudiera ser leña si llegara primero, antes que el fuego. Tienes que tener fuego. Y entonces dices, oh, esta madera es leña. Pero si no tienes primero la madera, antes de que sea leña, ¿cómo puedes tener fuego? ¿Cómo puedes tener un fuego de una madera que no es leña? Algo aquí, algo hay sospechoso aquí, algo está mal. Y alguien dice, creo que como dependen uno del otro, el fuego necesita de la leña para empezar a arder, pero la madera necesita del fuego antes de que puedas decir que es leña. Entonces, alguien dice, Geshe-la, creo que es como si dependieran uno del otro. Pero entonces tenemos todavía una pregunta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la leña o el fuego? Quiere decir cuál fue primero. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? Ahora escucha y piénsalo. Porque lo que llega en segundo lugar siempre depende de lo primero que sucede. Lo segundo que sucede siempre depende de lo primero que ocurre. Curar el cáncer con un mantra viene en segundo lugar. Y eso depende del mantra que llegó primero, ¿verdad? Pero si es que el mantra depende de la cura, en otras palabras, si no cura el cáncer, entonces realmente no son palabras mágicas, ¿verdad? No es realmente un mantra. Entonces, en ese caso, primero deberías de curar a alguien con algún tipo de palabras y luego estas palabras se convertirán en un mantra. Pero entonces, ¿cómo sabes qué palabras decir si todavía no sabes si son un mantra?
pudieras solo leer el costado de una caja de cereal o algo así y ver si eso ayuda, ¿sabes? Así que no llega a ser un mantra hasta que cura a alguien, pero luego si no llega a ser un mantra hasta que cura a alguien, tendrías que seguir diciendo palabras diferentes hasta que algo funcione y entonces eso sería un mantra. ¿Ves lo que quiero decir? Así que no olvides eso. La segunda cosa viene. Tiene que depender de lo primero que llega. En caso que el cáncer curado se base en el mantra o el mantra es que se basa en la cura, porque el mantra no son palabras especiales hasta que algo suceda a partir de este. Si el fuego es lo que vino primero y luego eso depende de la madera, entonces el fuego pudiera haber ocurrido sin madera. Si el fuego viene primero, entonces la madera se convierte en leña. Bueno, entonces el fuego no depende de la madera, porque aquello de lo que depende tiene que ser primero, ¿cierto? Si el fuego llega primero y entonces depende de la madera, entonces justo en el inicio del fuego pudiera haber fuego sin leña, antes de que dependiera de la madera. Si la madera viene primero, por cierto, estamos en el verso 9, entonces, sin un fuego, la madera sería leña. Antes de que hubiera cualquier fuego, la madera sería leña. Antes de que vieras el fuego salir de ahí, pudieras decir que es leña. Está bien, tenemos una imagen de leña. Y la idea es, quiero decir, que todavía no es leña hasta que haya fuego. Parece que alguien la amarró. Parece que alguien cortó de una determinada manera. Todavía no sabemos con certeza qué es eso de leña. No sabemos si alguien está usando sus palos para otra cosa. Así que hasta que no haya fuego, esto no es leña. Y hasta que no haya leña, no hay fuego. Entonces, tal vez las cosas no suceden de la forma en que pensamos. Quizás el mantra no cura el cáncer. Quizás algo más está creando el mantra y el cáncer y la cura del cáncer. Quizá como nuestras semillas, tal vez nuestras semillas mentales. Entonces, bueno, Geshe-la, ¿cómo lo usas? ¿Cómo aplicas esto en tu vida? Bueno, entonces tiene sentido salvar la vida de los animales, porque entonces el mantra funcionaría en contra del cáncer, por ejemplo. Habría semillas en tu mente para la relación entre causa y efecto entre el mantra y la cura del cáncer. Hice un retiro de 3 años, del 2000 al 2003. Y recuerdo que había una señora en el retiro que no era de nuestro linaje, era de otro linaje, pero me rogó. ¿Puedo instalar una cabaña? ¿Puedo hacer este retiro de 3 años? Teníamos, no sé, como 5 o 6 personas en distintas cabañas, yurtas, y me dijo, ¿puedo hacerlo con ustedes? Y le dijimos, sí, está bien. Obtuvo permiso de su maestro y luego recuerdo, antes del retiro y después del retiro, no podíamos hablar durante el retiro, pero solíamos tener discusiones muy intensas. Y hubo una pregunta muy interesante. Ella decía, el poder de tu maestro no viene de ti. Todo lo demás tal vez venga de ti. Todo lo demás viene de tus semillas, pero el poder de tu maestro solo se encuentra en tu maestro. Eso no viene de ti. Independientemente si eres una buena persona o una mala persona, no importa. No importa las semillas que tengas. Si una persona es tu maestro, entonces hay poder. La persona tiene poder. Entonces nosotros decíamos, bueno, sí, pero el Buda lo dijo. Las primeras líneas de este libro, Buda dijo, todo proviene de causas y todo proviene de semillas. Esas son las primeras líneas del libro más famoso de Nagarjuna. Esas son las primeras palabras. Todo proviene de semillas. Por lo que no es que un mantra tenga poder. No es que un mantra tenga poder. Así haya sido dicho por un Buda. Si tú no tienes las semillas para que tenga poder, no tiene poder. O bien el Buda estaba equivocado. O bien la persona que dices que tiene poder no tenía poder.
¿Está bien? Okay, ¿Me entienden? if the Si el power Buda person tiene has poder power in y himself por sí or herself, mismo, then entonces everything they todo say lo is que dicen true. es verdad. If the Si el Buddha Buda said dijo todas all las cosas things come provienen from de seeds, semillas then y hasta even el the poder power del of the Buda Buddha proviene de comes semillas, from seeds. Okay, got it? ¿ok? ¿Entienden? And if it can't be Y wrong no puede because the estar Buddha that equivocado you porque say el Buda doesn't come from seeds said que it. dices que no viene de semillas lo dijo. All right. ¿Quedó claro? Ok, Okay. All right. Here we go. bien, aquí vamos. That's very Nagarjuna. Esto es Okay. muy de All Nagarjuna. right. Okay. Next verse. Siguiente verso. Kalte ngopo kamtu du. Deni layan tuneni. Teja kayan de dubna. Kala tune kashi du. If the Si el fuego fire depende de la depends on the leña, fire, entonces el fuego, then the fire. If si la the madera wood came viniera first and the primero y fire el came fuego second, llegara en segundo then lugar, entonces, teja kayan de dubna. If the si thing aquello being que es dependent dependiente del on the fuego, fire, which que is es the la firewood, leña, okay, kala tune kashi du. ¿de What qué should the depende la firewood leña para depend que on se to be le diga called leña? firewood? Okay. Entonces, bien, entiendo que la dependencia va en un If I sentido. Si say, digo, hay una originación dependiente, is there a ¿hay dependent una relation relación with fire? dependiente con el fuego? Then you say, Entonces yeah. dice sí. Well, Bien, ¿cuál? Well, the fire Bueno, el fuego depends on depende the de la wood. leña. You No can't have a puedes fire tener un without some fuego sin un fuel. poco de combustible. Okay, yeah. Sí, pero On the por other otro hand, lado, la madera wood depende depends del on fire. fuego. Okay, that's what it says Eso here. es lo que dice Teja aquí. means the wood Significa that la the fire is madera dependent de la on. que depende el fuego. Kayan de dubna, as soon as you Tan have pronto the como tengas la firewood, leña, kala tune kashi du. Well, what bueno, did it depend ¿de on qué to be dependía called para que fire? se llamara leña? That's a Esa es una question. pregunta. I like to Me call the gusta ladder with no decir que es wall. una escalera sin Okay, pared. and here's Y a aquí picture tenemos of una it. foto. And, it took me Me a tomó un while. buen I rato. was trying Estaba to make a intentando hacer ladder una with a escalera wall. It's sin almost pared. impossible. Es casi imposible. But Pero bueno, anyway, it no didn't come salió out tan that bien. great. But Pero try to trata de imagine imaginarte a una ladder escalera que no that se leans apoya de on nada. nothing. Okay, and Entonces, then that's así what es como sería it would be si if el the fire fuego was fuera fired leña. before the Antes de fire que started. iniciara el fuego, Then you entonces could have a pudieras tener ladder. una You escalera. could get up on the ladder Pudieras subirte en una escalera that que no wasn't estuviera leaning on apoyada en anything. una pared. Okay, and that Ese leaning on apoyo the en la wall pared is es la dependence, and dependencia that's y dependent eso es on. originación And we're dependiente. going to Y talk vamos a more hablar about mucho acerca de las the words palabras de for dependencia dependence and what dependence y lo que means. significa Does the Keurig cancer dependencia. depend on the Depende mantra? de la cura del cáncer, Or does the mantra del depend on mantra. curing the cancer? Depende de la cura del cáncer del Or do they mantra both o el depend on mantra something depende else? de la cura del That's what cáncer we o would say. ambos dependen de And otra that's what cosa. Nagarjuna said. Eso es lo que diríamos y eso es There's lo a que diría reason why Nagarjuna. we Hay una took our razón bodhicitta por la vows que tomamos nuestros votos de from bodhicitta, whose ceremony? de la ceremonia de quién? Nagarjuna. Okay. De Nagarjuna. We took our vows, Tomamos nuestros which is votos, the permission we need to que es el study this. permiso que necesitamos para We estudiar have el to Buda take de la vows. medicina. And the most famous Tenemos que ceremony tomar los is votos y la Nagarjuna. ceremonia So más maybe famosa Nagarjuna es Nagarjuna. Entonces, tal vez Nagarjuna sepa algo sobre el Buda de la medicina. ¿De acuerdo? Here we go. Aquí vamos, verso Verse 11. 11. Ngopo tudup kayempa tema dubna jita te. Chite dubla te shena. Deni tepa mirungo. Ngopo tudup kayempa. Okay. Aquí hay una palabra muy There's importante a very important word here called tudup. And y this is esto es interesting interesante for para us. It nosotros. Quiere means decir que las cosas things happen suceden por because otras of others. razones. Okay. Y And el the más most famoso famous, creo que I es el think, texto de Sugang Sugang, text, the el mixed texto nuts de text. Mixed Nuts. We are Estamos translating traduciendo un very comentario difficult muy commentary. complicado de Vasubandhu Okay. sobre la rueda de la vida. And you Ahí will vas a see there poder ver the la definition definición de of originación dependent dependiente, origination. The la definition definición of de la dependence, dependencia. pratitya samutpada, is tudup. Okay, tudup. Here's the word tudup. Aquí está la palabra. Tudup means Significa everything, que todo lo that que changes cambia happens based ocurre on en something base a else. otra cosa. Everything Todo lo that que cambia en el changes in the universo universe ocurre happens dependiendo de otra depending on cosa. something else. Dichumena dechum. A Y la very, declaración very más early antigua de statement esto is es by del Lord señor Buddha, Buda y and he said, dijo, if si this esto happens, ocurre, that will esto va a happen. suceder. And if that Si happens, esto ocurre, this must entonces happen. eso debe de Okay, ocurrir. and he's like this. You can Es así, see ¿lo it. puedes ver? If Si this esto ocurre, happens, entonces then this eso va a will happen. suceder. It's like Es your como mom. solía decir tu mamá, If si you do haces this, esto, this is eso va gonna a pasar. happen. And if this Y si happens, eso it's ocurre because es you porque did this. hiciste eso.
Entonces, no sé, después de eso se volvió complicado, la gente empezó a llamar originación dependiente. Al principio fue muy sencillo. Chicos, si van a hacer esto, van a obtener esto. ¿Cómo pudiera el fuego depender de la madera? Y ahora nos adentramos en un tema complejo con Nagarjuna. Y parece un poco injusto. Si lo arrinconas, si dices sí, pero no puedes tener fuego sin leña, y él dice, bien, está bien. Pero el fuego que tú crees que no puedes tener sin leña, no existe de todos modos. Y tú dices, espera, ahora estás cambiando las cosas. Y él te dice, sí, pero no me digas que el fuego depende de la madera, porque el fuego no puede existir de todos modos. Bueno, ¿a qué te refieres? El fuego en el que estás pensando no puede existir. ¿Por qué? Porque tú crees que proviene de la madera. Pero estoy tratando de probar que viene de la madera. Lo sé, pero eso significa que tú crees que proviene de la madera. Sí, creo que proviene de la madera. Eso es lo que estoy intentando demostrarte. Pero el fuego que tú crees que proviene de la madera no puede provenir de la madera. Entonces no puedes comprobar que el fuego proviene de la madera, porque el fuego que quieres comprobar que proviene de la madera no existe. Y es como estar frustrado. Hombre, estás intentando comprobar algo. Es como tener una discusión con tu esposa. Luego el otro chico es gracioso. Significa, entonces, ¿qué diablos? El chico dice, no me importa. Chite es una palabra muy corta, ¿cierto? Chite. Pero significa, bueno, de todos modos. El chico dice, chite. De cualquier manera, el fuego no depende de la madera. Y entonces Nagarjuna dice, no puedes tener una escalera apoyada en una pared que no está ahí. No puedes tener una escalera apoyada o que dependa de una pared si la pared no está ahí. ¿Qué es lo que no está ahí? Ahí no hay leña. ¿Por qué? Todavía no hay fuego. ¿Cómo puede ser leña? Tal vez sea, no sé, madera que van a utilizar para construir una cafetería cuando obtengan un permiso en 3 años o algo por el estilo. Aún no sabes para qué es la madera. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta esta imagen. Es una foto vieja que usamos en DCI. Es una pluma, partes de una pluma encima de una mesa. Eso espero. Y el punto aquí es que la pluma que descansa sobre el escritorio tampoco es autoexistente. Hemos repasado muchas veces el por qué no es una pluma, hasta que se abre la semilla en tu mente. Hemos hablado de eso incontables veces. Pero ahora si observas la pluma que descansa sobre la mesa, la pluma que descansa sobre el escritorio, eso también proviene de tus semillas. La dependencia de la pluma en las partes que descansan en el escritorio también viene de tus semillas. Muy bien. Siguiente verso. Ahora hay un chico que dice, tengo una opción. ¿Qué? El fuego depende de la madera y no depende de la madera al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Se está frustrando y dice que el fuego no depende de la madera porque todavía no es leña. Y la leña necesita del fuego antes de que pueda. Él dice, mira, está bien, Nagarjuna. Tengo una sugerencia. Hagamos ambas cosas al mismo tiempo. El fuego depende de la madera y este no depende de la madera al mismo tiempo. ¿Qué te parece? Así tú estás contento y yo también. No hay ningún fuego que pudiera depender de la madera. Y no hay fuego alguno que no pueda depender de la madera. Por lo tanto, no hay madera que pudiera depender del fuego. Y no hay fuego que no pudiera depender de la madera. No hay fuego que no dependa de la madera. Pero no hay fuego que dependa de la madera. No hay madera que dependa del fuego para hacer leña y no hay madera que no dependa del fuego para hacer leña. ¿Cómo lo ves? Dejémoslo así.
Los otros chicos dijeron, puedes tener tu pastel y comértelo también. Y la respuesta de Nagarjuna es, eso es ridículo. Intenté hacer una foto ridícula. Pachi, ¿estás listo? No sé. Espero que sea ridícula. ¿Es una taza sobre una mesa? No sé, me esforcé mucho en esta. La taza sobre la madera, pero no está encima de la mesa porque la mesa está sobre la taza al mismo tiempo. La taza está sobre la madera y la mesa está sobre la taza. Entonces, Nagarjuna, no tienes que luchar para decir si el fuego descansa sobre la madera o la madera sobre el fuego. ¿Qué tal las dos? Hagamos las dos. Desafortunadamente, la taza solo sería una, ¿cierto? Entonces sería difícil hacer una foto de esto. Casi imposible, eso creo. Muy bien, vayamos al siguiente verso. Él divide el siguiente verso en dos. Y cuando hace eso, siempre hay una razón importante para esto. Entonces vamos a tomar la mitad del verso, que es la 13ª, y es muy sencillo. Y lo que esto quiere decir es que el otro chico dice, ¿puedes verlo? Si lo puedes ver, si puedes ver que el fuego quema la madera, entonces el fuego sí tiene una naturaleza y quema cosas. No me digas que nada tiene su naturaleza propia. No tienes que ser un filósofo para ver que las cosas no están vacías. Son algo, no están vacías. El fuego no está vacío. ¿Por qué? Puedes ver que quema la madera. Si el fuego quema algo, entonces no puedes decir que no tiene naturaleza. Tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Que quema cosas. Puedes verlo. Deja de molestarme. Eso es todo. El otro chico dice, abre los ojos, Nagarjuna. Mira. Y probablemente él había encendido un fósforo o algo así. Él dijo, mira, el fuego está quemando la leña, ¿ok? ¿Lo entiendes? No me digas que no tiene naturaleza propia desde su lado. No digas que el fuego del fósforo está vacío, porque no está vacío, porque está haciendo algo. Si puedes ver que está haciendo algo, no está vacío. No me digas estas cosas de vacío. Así que esto es algo muy, en tibetano es... El otro chico dice, mira, el fuego quema un trozo de madera. Entonces, si puedes verlo con tus propios ojos, entonces el fuego tiene naturaleza propia y no está vacío de cualquier naturaleza propia. Ahora, vamos a ir a la respuesta de Nagarjuna. Pero antes que nada, dice, y hay una expresión en español que dice, ver es creer, ver es creer. El otro dice, mira, ver es creer. Y Nagarjuna dice, déjame mostrarte una imagen. Déjame mostrarte una foto con alguien con ciertas gafas puestas. Y hay una expresión que dice, ver las cosas con los lentes de color rosa. De hecho, di una charla hace mucho tiempo y compré 100 pares de estos lentes y se los entregué a todos. Y les dije, ¿es el mundo color de rosa? Y todos contestaron, sí. Y yo dije, sí, puedo ver que es rosa. Entonces así debe de ser. Tú dijiste que si pudieras ver algo de cierta manera, entonces debe de ser de esa manera. El chico dice, sí, está bien, bueno, ponte tus lentes. ¿Eso es todo de color de rosa? Sí. ¿De verdad es así? No, sí lo es, porque lo estás viendo. Ver es creer. Si ves que todo en el universo es rosa, entonces debe de ser rosa. Ese es tu argumento. Entonces el chico dice, no. Me has estropeado los ojos. Me pusiste estos lentes de sol rosas. Sí, bueno, tal vez sin los lentes de sol tus ojos estén estropeados. ¿Está bien? Tal vez has estado equivocándote en todo el tiempo, de todos modos. Y esa es la idea. Bien, entonces la enseñanza de la rueda de la vida es básicamente que tu equipo está estropeado. Tus ojos ya están teñidos. Y puedes decir, el fuego debe de depender de la madera porque cualquier tonto lo puede ver. Sí, pero por la forma en la que ves las cosas, siempre serás un tonto, ¿está bien?
Bien, aquí vamos por la siguiente mitad del verso. Deshin Shingi Lamani, Songdam Masong Gombeten. Okay? Deshin Shingi Lamani, Songdam Masong Gombeten. Ahora, Nagarjuna toma una estrategia interesante y, por cierto, en todo este libro y la mayoría de los libros de Nagarjuna son como una campaña militar. Vi una película sobre Alejandro Magno, es genial. Quiero decir, era un asesino brutal, pero en su primera gran batalla, creo que tenía 40,000 macedonios contra 1,000,000 de persas y tenía solo 21 años. Eran 20-1. Y así sale y dice, bien, tengo una idea. Y su estrategia fue genial. Cabalga con 100 soldados y salen de esa manera para que los soldados queden de frente a los otros soldados, ¿ok? Salen como 100 soldados y sale corriendo de esa manera con sus caballos. Y el otro general piensa, ¿a dónde se fue? No lo sé. Se supone que debemos salir así y pelear unos contra otros. ¿Qué está haciendo? Se fue a algún lugar. A ver, tú, síganlo. Descubran a dónde va. Y luego los rodea. El general ya no estaba protegido y el general persa y él. Ok, ¿lo entendieron? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Nagarjuna hace lo mismo. Él ve todo esto casi como una campaña militar. Y aquí está su próximo movimiento. Este es su próximo movimiento. Significa sobras, ¿verdad, Tim? Significa sobras. Él dice, mira, detengámonos ahí, acerca del fuego y la leña. Ha pasado demasiado tiempo, ya son 2 clases, vamos a terminarlo. Él dice, cualquier otra cosa que quisieras decir acerca de la leña, solo detente. Y el chico dice, espera. Él dice, regresemos al capítulo acerca de caminar por el camino, que es el segundo capítulo, yendo y viniendo. Él dice, mira, no tengo que hacer toda esta discusión contigo, estoy cansado de este capítulo, tenemos que pasar al siguiente capítulo, ya ha sido demasiado tiempo. Pasemos al siguiente capítulo. Si quieres hablar más sobre cualquier cosa sobre la leña, puedes regresar y leer el segundo capítulo. De nuevo, ya te lo dije todo. ¿Qué nos dijo en el segundo capítulo? ¿Alguien? ¿Recuerdan algo sobre que hay 3 partes en el camino? 3 partes de un camino. ¿Se acuerdan? Está la parte por la cual ya caminaste. Luego está la parte por la que vas a caminar. Y luego está la parte donde estás caminando ahora. Ahora, ¿qué tan ancha es la parte por donde estás caminando ahora? Esa es la pregunta. Como si tu pie va así como aquí está el camino y tus talones del pie lo tocan primero y luego los dedos de los pies se despegan. Talón, pie, dedos del pie. Esta parte es el camino por el que ya pasaste. Esta parte es el camino que aún no has pasado. Ahora exactamente dónde está la línea entre los dos. Debe estar a mitad del camino. Bueno, esperemos hasta que pongas tu pie en el suelo. Estaría bien. Y está bien. ¿Y quieres decir que está a la mitad del pie? Sí, está bien. Bueno, ¿dónde está el punto medio de tu pie? No puedes encontrarlo. Realmente no puedes encontrarlo. Cualquier línea que dibujes, si puedes ver la línea, tiene un ancho, entonces ya tiene una parte que ya pasaste y una parte que aún no has pasado. Está bien, lo dividiremos, Geshe-la. Está bien, dividamos ese. Y entonces eso tiene un ancho y este tiene una parte por el que ya pasaste y una parte por lo que aún no has pasado. La respuesta es que no hay una parte por la que estés caminando ahora, caminando ahora siempre, o ya caminaste sobre algo o apenas vas a caminar sobre algo, pero nunca estás caminando sobre algo. Entonces, si no estás caminando sobre algo, ¿cómo puedes haber caminado a algún lugar antes o cómo puedes ir a caminar sobre algo? Porque no estás caminando. Geshe-la, todo esto es una tontería, estás siendo muy meticuloso, pero no. Es importante. Crees que estás caminando, pero no lo estás. Quizás el camino se esté moviendo, ¿ok? Quizás tus imágenes mentales se están haciendo grandes. Mientras avanzas hacia una puerta grande, puerta pequeña, y tú lo llamas caminar hacia una puerta, pero tal vez no estás caminando hacia una puerta, porque tu mente se está haciendo puerta pequeña, puerta grande,
puerta que pequeña, pequeña, pequeña. Quizás estás parado en el mismo lugar todo el tiempo, algo así. ¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, significa que estás creando la puerta y tú estás creando el pasaje a la puerta y eso significa que puedes ir a donde quieras. Si viene de aquí, entonces podrías caminar entre planetas. Pudieras actuar tu bodhicitta. Así es como vas a ser un Buda. O si dices el mantra del Buda de la medicina, te conviertes en el Buda de la medicina. ¿Sí? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, entonces puedes ir a diferentes planetas y ayudar a las personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el planeta se hace grande, grande, grande cuando llegas y el planeta se hace pequeño, pequeño, pequeño cuando vayas al próximo planeta. Todo eso viene de tu mente. Oye, ¿por qué no hacer todo al mismo tiempo? Y entonces estás en todas partes y puedes ayudar a todos al mismo tiempo. Eso es todo. Si viajar a otros planetas estuviera viniendo de cualquier otra parte excepto tus semillas, entonces es imposible, no puedes. ¿Por qué? No hay ningún lugar en el que estés ahora. ¿Está bien entendido? Es muy sexy. Debido a la vacuidad, tú puedes convertirte en el Buda de la medicina. Y si no entiendes eso, nunca te convertirás en el Buda de la medicina. ¿Entendido? Entonces él dice, volvamos a lo que te dije antes. Ahora, al abuelo le gusta llevarte de vuelta Pudiera pasar al siguiente verso, pero ¿por qué no los llevo de nuevo de vuelta al último verso y no lo tenemos en esta cosa? De todos modos, me regresé y tengo todo el segundo capítulo. Se trata del tema de caminar. Nagarjuna puede sentir como si estuviera impaciente. Ahora quiere entrar a su 11º capítulo, ¿verdad? Él dice, solo recuerda lo que te dije acerca del tema de la caminata. Por cierto, cada texto que he visto, o en muchos de los textos, lo de la caminata está mal escrito. Y si lo deletreas mal, se convierte en meditación y todo se revuelve. Por lo que es útil tener el sánscrito. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que, no sé, estaba de mal humor? La siguiente imagen que vamos a ver, para mí, la aplicación más importante del fuego es hacer una pizza en un horno de ladrillo. ¿Tenemos alguno por aquí? No sé. ¿Sí? Así que si no puedes decidir si el fuego está quemando la pizza o si es la pizza la que está causando el fuego para ser llamado fuego, porque se cocina por esta cosa, y creo que la discusión de si la pizza define el fuego o el fuego cuece la pizza, ¿a qué se parece? ¿Qué acaba de decir Nagarjuna? ¿Qué acaba de decir? No puedes encontrar el ahora. Sí, no puedes encontrar el ahora, por lo tanto, no puedes hornear una pizza. Y por eso, es que son paralelos, es por eso que quiere llegar al segundo capítulo, al 10º capítulo. No puedes encontrar el lugar donde la pizza se esté cocinando. Con el tiempo, temporalmente, no puedes encontrar un lugar donde la pizza esté lista. No existe. Él solo está sentado enfrente del chico y está como, estoy tan cansado de este fuego. Y el chico dice, ¿hay algunas últimas palabras que quieras decirme? No puedes tener una pizza. ¿Por qué? Porque no hay un momento en que esté lista. ¿Queda claro? Porque la pizza no depende del fuego y el fuego no es un fuego de pizza hasta que la pizza esté lista. ¿Queda claro? No sé por qué decidí hacer una pizza. Oye, Jigme, compremos una pizza. ¿Está bien? Solo te diré el español del antiguo verso. Esa parte ya la he traducido. En primer lugar, haber ido no es ir. Ir tampoco es haber ido. Y sin embargo, salvo por haber ido y no haber ido, nunca pudieras estar dando un paseo. Eso es la parte de las líneas de las que estaba hablando. Y luego hay otro verso más adelante que es relevante. Y dice, el fuego es un ejemplo para establecer que ver no es algo que pueda haberse ido o no ido.
o haber pisado ofrezca una respuesta a lo que está relacionado con ver. En otras palabras, si tú siempre crees en lo que ves, entonces te daré el argumento acerca de caminar. No siempre puedes creer en tus ojos. ¿Por qué? Te diré sobre el tema de caminar. Pareciera que hay un lugar por donde caminar, pero no es así. Así que no confíes en tus ojos. Ese es el tema en el que estamos ahora. No me digas que el fuego debe de prender la madera, porque puedes ver que arde cuando ahí hay madera. Entonces decimos, no confíes en tus ojos. También crees que estás caminando, ¿o no? También crees que estás caminando hacia una puerta, pero no lo estás. Pero mis ojos me lo dicen. Sí, ese es el problema. ¿Podemos ir al verso 14? Esta es una clase larga, lo siento. Creo que Nagarjuna también quiere pasar al siguiente verso. Nagarjuna aquí como que nos está dando un repaso y dice, veamos las 4 posibilidades. Aquí están las 4 posibilidades, así que Nagarjuna dice una especie de resumen. Mira, la madera no es fuego. La madera no es el fuego. ¿Por qué? Y por cierto, quiero que pienses esto, porque como lo hace Cheni Lama, es un poco complicado. ¿Estás listo? La madera no es fuego, porque en ese caso, el agente sería la acción. Eso hace que la madera sea el agente. Entonces, no es que el fuego queme la madera, es que la madera alimenta al fuego. ¿Ok? ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? Está el fuego quemando la leña. De eso se trata este capítulo. Y Cheni Lama dice, oh, no. La madera está alimentando al fuego. El fuego es el objeto de la acción, no el agente. La madera está alimentando al fuego. Entonces el chico dice, bueno, pensé que el fuego estaba quemando la madera. Pensé que el fuego era el agente y la madera era el objeto. Entonces Nagarjuna dice, bueno, piénsalo. También pensaste que estabas caminando. Lo diré de nuevo, por cierto, sí. Siento mucho que tengamos que ir tan rápido. Estamos tratando de pasar por este libro en 5 años y esa es la única manera. Ahora mismo, hoy, nosotros estamos moviéndonos a una sabiduría en 5 años. Si avanzamos más lento, van a ser 20. De verdad. Bien, aquí vamos. Y debes de volver a ver estos videos una y otra vez hasta que lo captes, ¿de acuerdo? La madera no es el fuego, porque entonces el agente sería la acción. Cuando lo dices de esa manera, ¿quién es el agente? Lo diré de nuevo. La madera no es el fuego, porque si la leña fuera el fuego, el agente sería la acción. Él está diciendo que el fuego es el objeto de la madera. La madera está alimentando el fuego. Eso como que implica que la madera llegó primero y luego está alimentando al fuego. Y él dice, no quiero que digas que el fuego está quemando la madera. Entonces el fuego vino primero y la madera vino después, ¿verdad? Lo siento. Sí, el fuego llegó primero y la madera vino después. De acuerdo. Entonces, ¿son la misma cosa? ¿Es el fuego la madera? No. Quiero decir, o que el fuego está quemando la madera o que la madera está alimentando el fuego, pero realmente no pueden estar sucediendo al mismo tiempo. Entonces el segundo es, ¿está la madera separada del fuego? Y él dice, no lo está. ¿Por qué? Porque cuando dices separado del fuego, piensas que jamás se traslapan. Cuando dices que Rebeca está separada de Michael, entonces lo que quieres decir es que no son gemelos siameses de alguna manera. Ella está por allá y yo estoy aquí. Entonces debe de haber alguna línea entre ellos. Eso significa que no se traslapan. No se pueden traslapar. Bueno, bien, si nunca se traslapan, entonces no pueden tener una relación. No es posible. Si el fuego nunca toca la madera, no puede estar quemándose. Pero si toca la madera, entonces hay un lugar donde la madera es el fuego. No.
La madera está allá y el fuego está allá, Geshe-la. No se tocan. Sí, pero ¿dónde se tocan? Hay un lugar donde se tocan mutuamente, por lo que tienen que traslaparse en un pequeño espacio ahí. Pero si no lo hacen, entonces hay siempre una línea entre ellos. Entonces ninguno puede quemar al otro porque nunca se tocan entre ellos. Si se tocan entre ellos, entonces debe haber algún tipo de traslape ahí. Si la línea no está separada del fuego, no pudieras quemar al fuego quemando la madera, porque el fuego es la madera. ¿Está bien? ¿El fuego involucra la madera? No. ¿Está el fuego completamente vacío de madera? No, porque entonces no quemaría. Estas son las 4 opciones, les voy a decir de nuevo. Otra vez, no tienes que entenderlo a la primera. Solo sigue escuchando. Si crees que entendiste a Nagarjuna la primera vez que lo lees, debes estar borracho o algo así. De acuerdo. La madera no es el fuego, porque entonces el agente de la acción sería la acción. La leña no está separada del fuego porque si estuvieran separados, entonces no podría haber fuego. El fuego no involucra la madera porque si lo hiciera, alguna parte del fuego sería madera. Y si dices que eso es ridículo, entonces digo, bueno, está bien, entonces el agua puede provocar fuego. ¿Por qué? Porque no se tocan. Si el fuego careciera de leña, no habría fuego. Si el fuego no tuviera relación alguna con la madera, ¿cómo pudieras tener un fuego? ¿Qué está pasando realmente cuando el fuego quema madera? Tienes el karma para tener un fuego. Eso es todo. Tienes las semillas para tener un fuego. La madera no está provocando el fuego. La madera no está alimentando el fuego. Y el fuego no está quemando la madera. Tus semillas se están abriendo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es lo que Nagarjuna quiere que tú... Eso es lo que quiere que entiendas. El fuego no quema la madera. La madera no está alimentando al fuego. Tus semillas se están abriendo y ves fuego. Deja de pensar que la madera provoca el fuego. O deja de pensar que el fuego quema la madera. Deja de pensar así. Mis semillas se abren en madera. Mis semillas se están abriendo en el fuego. Eso es todo. Empieza a intentar pensar así. Mis semillas se abren en el mantra del Buda de la medicina y entonces mis semillas se abren en el cáncer que se detiene. Mis semillas los unieron. Mis semillas los hacen causa y efecto. No son causa y efecto. No pueden ser causa y efecto porque uno no puede tocar al otro. No más que donde fuiste y a donde irás, nunca se pueden tocar. ¿Ok? De acuerdo. Pasemos al siguiente verso. Lo siento, este es muy largo. Este es un verso muy profundo. Él dice, mira, nos pasamos estas 2 clases hablando acerca de la madera y el fuego. Quiero que apliques eso a todas las acciones de todas las personas. Por ejemplo, a los que vimos en los capítulos anteriores, ver, oír, oler, probar, sentir. Hay un agente que es tu globo ocular. Hay un color azul allá afuera. El agente actúa hacia el objeto. Intenta, cuando estés luchando con la comprensión de cómo puedes ver algo, cuando estás luchando con comprender cómo funciona el mantra, por favor, solo regresa al fuego y a la leña. Eso es lo que realmente está diciendo. Él dice, úsalo para todo. Luego dice, tazas de café. Y Numba significa un rollo de tela. Solo se lleva 2 cosas a la habitación, los lentes y el café. Los lentes y el café. Y lo que dije sobre el fuego y la leña, lo que dije sobre el ojo, el globo ocular y el color azul, mira, él está diciendo que es lo mismo con todo. Lentes, tazas de café, jarrones, rollos de tela, es lo mismo con todo. Puedes explicar cada maldita cosa del mundo si solo consigues entender esto del fuego y la leña. ¿Qué?
El fuego no está quemando la leña y la leña no está alimentando al fuego. Si lo logras captar, bien, entonces entendiste todo. Aplícalo a todo. Aquí tengo una foto. Estaba intentando pensar en dos cosas en el mundo, dos cosas en el mundo. No sé, deberían de ser un refrigerador y un auto. Quizás lo arruine. Aquí tienes. Sí, puedes aplicarlo a todo. Refrigeradores, autos, rollos de tela. En la antigüedad no tenían autos ni refrigeradores, así que él tuvo que hablar de rollos de tela y agua. Un garrón de agua es un ejemplo popular porque no había tubería en ninguna casa. Tenías que tener un jarrón. Así que es un buen ejemplo porque siempre había uno ahí. Siempre tenías uno. Si alguna vez has vivido en una aldea de la India, el Kailash, el jarrón de agua o la olla es algo muy importante en tu vida. Es toda tu agua para el día. Caminas 1,5 kilómetros hasta el pozo y lo sacas y te lo colocas sobre la cabeza y lo llevas a casa y es la que usas para lavarte. Es la que usas para cocinar. Bien, siempre tengo aquí otro verso. No sé qué pasó. Este es el verso final, creo. Y es muy gracioso. Sí, es el verso final. Muy bonito. Él dice, mira, si piensas que el fuego y la madera son lo mismo, o si crees que el fuego y la madera están separados, no creo que seas tan inteligente. Significa, sí, sabio. Si usted piensa que el fuego es madera, o si usted piensa que el fuego y la leña están separados, no creo que usted sea muy listo. Y esa es su última palabra y es un poco ofensivo. Su última palabra. Significa, si tú crees que eres un chico inteligente, yo no lo creo. Si no captas el asunto del fuego y la leña, entonces eres un tonto. Eso es todo. Y si eres un tonto, entonces siempre vas a estar sufriendo. De alguna manera, siempre vas a estar sufriendo. Creo que ya tenemos unos minutos. Mi computadora se acaba de asustar. ¿Tienes una foto para mí, Pachi? Sigo queriendo decirte Seiji, porque tu nombre termina en I. Escuché que a Tim le gustan las tortugas, así que tengo la foto de una tortuga. Me encanta esta foto. Esta es de una creencia antigua de la India, de que todo el universo lo sostiene una tortuga, que el universo existe sobre el lomo de una tortuga. Ahora escucha, si estás mal acerca de la tortuga que sostiene el mundo, estás equivocado acerca de todo el mundo. ¿Entendiste? Si crees que el mundo se sostiene sobre la espalda de una tortuga, ¿qué se sostiene en la espalda de la tortuga? El mundo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo? Todo en el mundo. Está bien, entonces estás equivocado sobre cada maldita cosa en el mundo, ¿ok? ¿Lo entiendes? Si crees que el mundo existe sobre el lomo de una tortuga, entonces, ¿en cuántas cosas estás equivocado? En todo sobre el lomo. ¿Cuánto es eso? Eso es todo. Por cierto. La gente siempre me está trayendo libros todo el tiempo. Ustedes lo saben. Y no sé por qué, especialmente cuando salgo de una ciudad o de un país, siempre me dan un libro en el aeropuerto. Es como, Geshe-la, lee esto, es como lo que tú enseñas. Yo pienso, no lo creo. Pero siempre soy educado y tomo el libro y tengo un juego que juego yo solo mientras espero en la fila de los pasaportes. Abro el libro en una frase y la veo. Y si no es algo ridículo, tal vez lea otra página. Pero si la primera frase es ridícula, entonces cuando paso la aduana y me aseguro que la gente ya no me está viendo, entonces lo tiro. Tiro el libro y entonces mis amigos como que,
Geshe-la, ¿por qué no lo regalas a la tienda de beneficencia cuando llegues a casa? No, no quiero, porque está totalmente equivocado. No quiero ser responsable de que alguien más tenga una idea estúpida en la mente que les va a causar sufrimiento por el resto de su vida. No, lo único que puedo hacer con este libro es tirarlo. Y espero que el chico de la basura no lo lea. No estoy siendo un fanático, solo estoy diciendo que si Nagarjuna está en lo correcto hasta ahora, entonces todo lo que sabemos, todo lo que me fue enseñado en la Universidad de Princeton estaba mal. Todo estaba en el lomo de una tortuga. La premisa básica estaba equivocada. Todo estaba mal. Una cosa puede causar otra. Eso está mal. Bien, entonces toda la ciencia, toda la filosofía, toda la música, todo el arte, todo está mal. ¿Lo entienden? Todo. Si crees que el mundo existe en el lomo de una tortuga, entonces todo lo que piensas sobre el mundo está equivocado. En un nivel básico, ¿de acuerdo? Así que no me des un libro a menos de que esté de acuerdo con Nagarjuna, porque no me interesará. Está bien, y no digas que es como lo que enseño, porque no es solo como lo que estoy enseñando. Realmente me frustra. Está bien. Haremos una pequeña lección en sánscrito. No crean que esto es inútil. Cuando te conviertes en un Buda, hablas en sánscrito, así que vamos, aprende algunas palabras ahora. Va a preparar tu mente para más adelante. Entonces, apeksha. Digan apeksha. Apeksha. Ahora, esta es una palabra interesante. ¿Por qué? Cristina, cuando una palabra en sánscrito comienza con A, es un negativo. Pero aquí no lo es. Y eso lo hace muy confuso. Entonces, no es apeksha. Es apa iksha. Sí, está bien. ¿Lo captaron? Entonces sí. Entonces no es apeksha como avidya, ignorancia, no saber. No es apeksha, es apa iksha. Así que no se confundan, ¿ok? ¿Qué significa eso en tibetano? ¿Qué significa? Dependiente de la pared. La escalera depende de la pared. El fuego depende de la madera. Y la madera depende del fuego. Originación dependiente. Ambos dependen de tus semillas. No es que el fuego dependa de la madera. Y no es que la madera dependa del fuego. Ambos dependen de tu cerebro y de tus semillas. ¿Quedó claro? Entonces la dependencia se vuelve crucial. La palabra apeksha se vuelve crucial. Ahora, es tan bonito. Apa significa lejos. Y lejos viene de apa. Iksha significa que tuviste pariksha. Ver. Bien, entonces estás buscando a alguien más en busca de ayuda. Oye, Cristina, necesito un corta uñas. Y aparto la mirada de mí hacia ti. Se llama apartar la mirada de ti mismo hacia otra persona porque necesitas algo. Yo dependo de Cristina para el corta uñas. Hace solo unos minutos. Entonces a usted se le llama apa iksha, buscando ayuda por ahí. Buscando lo que necesitas. Oye, Jigme, ¿me puedes traer una pizza? Estoy dependiendo de ti. Apeksha, apeksha. Estoy viendo hacia ti. ¿Queda claro? Está bien. Tuvimos iksha cuando hicimos pariksha. Sí, y luego a investigar, investigando algo, viendo alrededor, indagando. Y no olvides. Esta es la palabra tibetana de los... ¿Cuál es la raíz de esto? Por $50. Espera, estás viendo aquí. ¿Qué significa ver? Así que la raíz de la palabra tibetana es la misma que la raíz de la palabra en sánscrito. Cuando dices originación dependiente en tibetano, estás diciendo que veas a otra persona. ¿Queda claro? La misma raíz, LT. Está bien, genial. De acuerdo, esa fue su lección de sánscrito. Lo siento, este es un capítulo difícil. Es quizás la clase más dura que vamos a tener, tal vez. Así que no se desanimen. Véanlo una y otra vez. Yo me pasé, no sé, casi
30 años intentando resolver estas cosas. Así que no se frustren cada vez que regresas. Solo sigan regresando. Cada vez que regresas, entenderás un poco más. Yo digo, realmente no puedes hacer mantras si no entiendes estas cosas. Si puedes, es decir, obviamente cualquiera puede decir mantras, pero si quieres que sean poderosos, tienes que entender estas cosas. ¿Está bien? Bueno, luego nos vemos.